Bienvenidos a un nuevo vídeo de MGEST, donde vamos a ver cómo configurar los tipos de impuestos que podemos aplicar en nuestras ventas y compras, tanto los directos como los indirectos, según las necesidades que haya en cada región o país donde se utilice el programa. Para ver cómo definirlos, vamos a acceder al apartado Empresa, Tipos de impuestos. Si accedemos a uno de los registros, podemos ver dónde definir el porcentaje de cada tipo de impuesto. Por defecto, MGEST viene preconfigurado con los tipos más comunes en España, pero cabe destacar que podemos cambiar el nombre de los impuestos para adaptar su uso en otros países o regiones. Si accedemos al apartado Empresa, Configuración de empresa, donde en ese caso podemos acceder desde el enlace que tenemos aquí abajo, en Configuración de ventas o bien en Configuración de compras, podremos renombrarlos en el apartado que tenemos aquí abajo. Por último, si activamos la casilla Escoger el PVP con el IVA incluido en los artículos en lugar de la base, el programa tendrá en cuenta nuestra preferencia para trabajar los precios con los impuestos incluidos, en vez de usar el cálculo de ventas y compras a partir del precio base. En la pestaña Contabilidad podemos vincular subcuentas específicas según el tipo de impuesto, para que en los traspasos nos registre el impuesto a la subcuenta que deseemos. Si vamos al apartado de artículos, veremos que podemos vincular los artículos a un tipo de impuesto en concreto, por defecto, para que el programa automáticamente aplique un tipo u otro mientras estamos creando ventas y compras. Pueden darse casos específicos en los que tengamos que aplicar otro impuesto, por ejemplo, en casos de que tengamos clientes o proveedores exentos de impuestos, o donde haya recargos de equivalencia o retenciones aplicadas tanto a cliente como proveedor. Para estas situaciones, veremos que en función del cliente o el proveedor, en sus datos de facturación, podremos definir el tipo de IVA que se le aplica por defecto. En estos casos tendrá preferencia lo que se haya determinado en el cliente del proveedor por encima de los artículos. Si volvemos un momento al apartado Empresa, Configuración de empresa, en Configuraciones de ventas y en Configuraciones de compras, veremos que por defecto tenemos asignado que el programa coja el impuesto de cada artículo, teniendo en cuenta siempre las variantes del impuesto del cliente. Si seleccionamos que fuerce directamente el cliente o el proveedor, solo se tendrán en cuenta los impuestos que se hayan definido en la ficha de cliente o proveedor. En un momento dado, si estamos en una venta y hemos aplicado un tipo de impuesto que no es el que toca, podemos cambiarlo manualmente sobre cada artículo por línea. Aparte de los impuestos, en MGEST es posible configurar tasas o recargos individuales para un artículo en concreto. Esta opción es configurable en base a distintos criterios que veremos a continuación. Para ello, vamos a necesitar un mínimo de dos cosas. Por un lado, tenemos que crear un artículo que será el contenedor de esta tasa, es decir, que cuando realicemos la venta de un artículo en concreto, automáticamente nos creará otra línea con el artículo de tasa. Añadimos uno, descripción, tasa, y lo dejamos a precio cero. Ahora que ya tenemos creado el artículo de tasa, vamos a definir la tasa en sí misma. Para ello, vamos a Empresa, Tasas. Aquí podemos crear un nuevo registro y vamos a poner la descripción tasa de residuos. Como vemos, podemos hacer que la tasa sea un importe fijo o bien calculada en base al porcentaje del artículo. Del mismo modo, podemos definir si es una tasa que aplicamos a los artículos o los aplicamos a los clientes o proveedores directamente. También podemos definir cómo se aplica esa tasa, es decir, si se aplica solamente una vez, si se aplica por cada unidad de artículo que haya, o por cada unidad de embalaje en caso de que utilicemos embalajes. Guardamos esto. Finalmente, vamos a ir a la ficha de artículo que llevaría esta tasa vinculada y en la pestaña Tasas añadimos una nueva y le vinculamos la tasa que hemos definido anteriormente. De este modo, si ahora realizamos una venta nueva, veremos que tras seleccionar este artículo, la tasa se aplica inmediatamente justo debajo. Esperamos que este vídeo os haya sido de utilidad y hasta la próxima.